Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Encuentro, un espacio donde reflexionaremos sobre nuestra vida como cristianos y buscamos herramientas prácticas para crecer. Estamos hablando en esta temática sobre los buenos hábitos y pues esta parte para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida en la parte mental y emocional, pero sobre todo en la parte espiritual. Y hoy hablaremos de un hábito que parece pequeño, pero puede transformar nuestras vidas, y esto es el hábito de la lectura. Bienvenidos a un episodio nuevo, una entrega especial. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de conversar, de platicar con ustedes y también entre nosotros en esta ocasión. Estamos bien contentos, bien gozosos. En esta ocasión nos encontramos Neri Sánchez. Isaac Alvarado. Y nuestro hermano y amigo Raúl Díaz. Raúl Díaz es un hermano muy querido por nosotros, un hermanito lindo, que lo conocimos, al menos yo tuve la oportunidad de conocerlo, fue a través de pandemia, en unas clases en Zoom. Y nuestro hermano tiene ya 12 años trabajando en la congregación, en la Iglesia de Cristo en Nogales, en Chile, en Santiago. Nuestro hermano allá trabaja mucho y una de las cosas que hace y que le apasionan es el evangelismo, el predicar la palabra. Y nosotros contentos, ¿no, Raúl, de tenerte aquí en esta ocasión? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes y espero que este tiempo sea de mucho ánimo y mucha edificación para todos nosotros. Excelente. Y en esta ocasión, de este lado, ya ustedes me conocen, Samuel Sánchez, su amigo y hermano en Cristo. Así como nos habló Isaac, vamos a tener en esta ocasión, con esta miniserie que estamos tomando, con esta temática sobre los buenos hábitos, y hoy vamos a hablar con Raúl sobre la lectura, de leer. A algunas personas les encanta leer y en esta ocasión vamos a hablar de una lectura que no debe fallar en nuestras vidas, que no debe faltar, y es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así es, y la intención de este capítulo es que al hablar de la lectura, que no solamente busquemos o definamos el leer por leer, sino que leamos con un propósito, con una intención, con el deseo de conocer a Dios, porque a veces uno lee por querer hacerlo como un hobby simplemente. Pero en realidad la intención de la lectura de la palabra de Dios es que sea un hábito constante en nuestras vidas, que sea con el propósito de aprender de su palabra, de poder alimentarnos y de poder pues crecer espiritualmente hablando. Vamos a dar inicio con una pequeña pregunta para introducirnos un poco al respecto, y es: ¿qué lugar ocupa hoy la lectura en nuestras vidas? Creo que es una pregunta de reflexión. Creo que hay quienes, como ahorita lo comentaron, tienen el hábito constante de estar leyendo muchos libros. Tengo amigos del trabajo en el que se ponen como reto de leer de perdido unos 4 o 5 libros al mes, y lo veo como que algo demasiado exagerado y fuerte, pero digo, a veces el leer que en exceso no siempre determina qué tanta atención le ponemos. Entonces, leer por leer no es el caso, sino qué estamos aprendiendo y qué queremos aplicar en esto. Muy bien, ¿qué más podríamos hablar al respecto, Isaac? Sí, de esta parte, bueno, la lectura, como bien mencionaban, puede ser un hábito que ya algunos tenemos arraigado, algunos no, pero en este enfoque que le queremos dar de leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿qué nos puedes decir tú, Raúl, de la importancia de la lectura? ¿Tú consideras que es algo importante? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sí, es fundamental. De hecho, si queremos desarrollar la vida como Dios quiere, necesitamos tener una relación estrecha y profunda con la palabra. Lo que nosotros vemos a lo largo de la Escritura son ejemplos de hombres que se dedicaron a escudriñar. Pienso, por ejemplo, en el caso de Esdras, que preparó su corazón, según el capítulo 7, en el verso 10, para inquirir, y ahí está lo que Neri decía de la intención. No leía solamente por leer, sino leía con el propósito de inquirir, y esa palabra tiene que ver con investigar, escarbar, tratar de llegar a un conocimiento un poco más profundo. Pero es interesante que no leemos la Escritura solamente para llenarnos de conocimiento, sino que el deseo y la intención de leer la Escritura es llegar a conocer un poco más al Dios al que amamos y al que servimos. Creo que la lectura y la oración son dos cosas que son fundamentales para poder tener una relación con Dios. A veces confundimos el hacer muchas cosas para Dios con tener una relación con Él, y tener una relación con Él tiene que ver con pasar tiempo con Él, conocerle a Él, saber quién es. No superficialmente, sino si queremos ser lo que Él espera que seamos, necesitamos leer con intención las Escrituras. Excelente. Raúl, ¿consideras que, bueno, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, nos habla de que la Escritura nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos transforma, nos lleva a ser como Dios quiere para nuestras vidas? Pero
¿consideras tú y cómo ves tú esto de que en estos tiempos hemos desplazado la lectura de la palabra o hemos echado a la palabra, a escudriñar la palabra por otras distracciones, las pantallas, que nos ocupamos en actividades mil y unas y esto nos va apartando? Sí, sí. Hoy día vivimos en un mundo en el que hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones, invertimos mucho tiempo en muchas cosas que muchas veces no tienen que ver con Dios y con el estudio de la palabra. Y eso trae consigo muchos problemas, porque si dejamos de pasar tiempo en la escritura deja de orar en nuestras vidas. Dios tiene poder para transformar cualquier vida. Sin embargo, el instrumento que usa para transformar nuestras vidas es la palabra, porque precisamente Pablo ahí en Timoteo en el capítulo 3 le va a decir que la palabra es inspirada por Dios y que es útil para 4 cosas. Nos enseña, y enseñar tiene que ver con que nos muestra lo que nosotros no sabemos. Necesitamos la palabra porque no sabemos cómo desarrollar esta vida conforme a lo que Dios quiere. No solamente nos enseña, sino que va a decir que nos redarguye, y eso tiene que ver con que la palabra tiene la capacidad de mostrarnos lo que nosotros no estamos haciendo bien, que muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero cuando leemos la escritura nos damos cuenta, oh, yo venía haciendo esto y la verdad es que esto no le agrada a Dios. Pero lo interesante y lo lindo de la palabra es que no solamente te muestra lo que no debes hacer o lo que no estás haciendo bien, sino que después va a decir el texto que para corregir. Entonces te dice, no se hace así, sino que te enseña y te muestra con amor lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si no tenemos una relación con la palabra, ¿cómo podemos aprender lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos saber lo que no estamos haciendo bien? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? Y termina el texto diciendo que nos instruye, nos capacita para toda buena obra. Uf. Y eso sí es bastante profundo porque en realidad vemos la importancia de la lectura a través de los beneficios que nos llevan, que nos dan nuestros corazones. Es por eso que incluso me acuerdo mucho cuando está Pablo hablando con Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 4:13, le dice esto a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Vemos cómo es que él sabía los beneficios que tenía el estar constantemente leyendo su palabra. Entonces decía, a pesar de la circunstancia que tenía, que estaba en la cárcel, él dice, es que tráeme los pergaminos, necesito estar leyendo constantemente, porque eso lo mantenía en paz, lo mantenía consolado, lo mantenía pues vivo, si lo ponemos de esa manera. Y eso es importante e interesante, porque en el capítulo 3, en el texto que citó mi hermano, en los versos anteriores, en el 14, 15, Pablo le va a decir a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Yo creo que uno de los principales errores que cometemos luego de haber decidido seguir al Señor es que a veces creemos que tenemos o llegamos a un nivel de conocimiento del que ya no necesitamos. Soy Superman, yo puedo con la vida. Ya no necesito seguir escudriñando porque ya sé lo que tenía que saber, y la verdad es que eso es un error. Pablo le dice a Timoteo, persiste, continúa en ello, no te detengas, y principalmente por 2 cosas. En el versículo 15 le va a decir que las escrituras te pueden hacer sabio, y la sabiduría tiene que ver con el hecho de saber vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. La sabiduría en la escritura no tiene que ver con mucha inteligencia, sino con el hecho de poder desarrollar la vida conforme a lo que Dios quiere. La escritura nos hace poder vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Claro. Y después dice para salvación. Son 2 cosas que van de la mano. Vivimos como Dios quiere, siguiendo la escritura, y eso nos va a llevar a poder alcanzar la salvación que es por la fe. No, es muy cierto eso que comentas. Y de hecho, si uno se pone a pensar en los grandes hombres que vienen en la Biblia, Pablo es uno de ellos, donde vemos que él escribió múltiples cartas. Él, pues básicamente, gran parte del Nuevo Testamento, él fue inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para dejarnos todas estas cartas que actualmente leemos. Y él, que ya estaba muy preparado, que él ya tenía mucho conocimiento, como bien mencionas, él no se creyó el que ya lo sabía todo. Más bien él seguía, oye, tráeme mis libros, tráeme mis pergaminos, tráeme lo que necesito, porque necesito seguir preparándome aún estando en la cárcel. Y esto para muchos hasta podría sonar como locura, porque estando en la cárcel, ¿quién estaría pensando en traerme mis libros para seguir estudiando? Sin embargo, Pablo nos da el ejemplo de la importancia que tiene la lectura en nuestra vida para seguir mejorando nuestra relación con Dios y también para poder compartirlo con otros. Amén. Y aquí es cuando también traemos a nuestra mente, bueno, ya vimos como que la importancia de la lectura, lo que provoca, lo que nos orilla, el deseo que debemos de tener. Pero también quisiera que nos preguntáramos, ¿por qué es necesario que la lectura se vuelva un hábito en nuestras vidas?
¿Por qué es necesario que hoy en día estemos constantemente leyendo y que sea una necesidad? Creo que es algo que tenemos que reflexionar mucho. Y fíjate que hoy en día recibimos mucha información de todas partes, y especialmente de la internet, donde hay mucha información verídica, hay información a medias y hay mucha información falsa. Los fake news. Los fake news y demás cosas. Y nosotros como personas cristianas, como seguidores de Dios, ¿cómo, Raúl, nosotros, por qué? ¿Por qué es necesario? O sea, hacerle entender también a los que nos están escuchando y nos ven de que no es un invento de nosotros, de que aquí estamos diciendo nosotros que es importante la Biblia, y para aquellas personas que pueden decir, no, que la Biblia ya es desfasada, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros adentrarnos acá nos puede ayudar, y cómo nosotros hoy podemos con este hábito? Bueno, yo creo que es un hábito fundamental en el desarrollo de la vida, y sobre todo en la vida cristiana. Vemos ejemplos como por ejemplo, en Lucas capítulo 1, Lucas sabía que las cosas que le habían dicho eran ciertísimas, pero él dice que a él le pareció bien investigarlas y ponerlas por orden para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Entonces, es verdad que hoy día recibimos mucha información de distintas partes, y nosotros los cristianos tenemos que estar continuamente escudriñando la Escritura para que lo que estemos haciendo sea realmente conforme a la voluntad de Dios. Se me viene a la mente la iglesia también allá en Berea, que recibían el mensaje de parte del apóstol Pablo, sabiendo quién era el apóstol Pablo, Y aún así, pero dice que escudriñaban cada día la Escritura para saber si las cosas que le estaban enseñando eran ciertas. Es que hay algo que muchas veces no entendemos, es que la vida cristiana está basada en enseñanzas que se ponen en práctica. Si la enseñanza no es la correcta, la práctica no va a ser la correcta, y por lo tanto el resultado, que es lo que queremos agradar a Dios, difícilmente lo vamos a conseguir. Por eso es tan importante que tengamos una relación estrecha con la palabra. y ahorita que comentabas eso, entonces podríamos decir que el generar un hábito de lectura en nuestras vidas es para prepararnos y para prevenirnos de cualquier falsa doctrina, de cualquier falsa enseñanza, o incluso de prevenirnos frente a cualquier problema que podamos atravesar en nuestras vidas. Ahorita comentabas eso, me acordé mucho del caso de Josué. Josué, cuando le dan este cargo ahora, que iba a ser el encargado de guiar al pueblo de Israel, hay algo importantísimo que le dice justamente antes del capítulo 1, versículo 9, que todos nos sabemos de memoria, que son mira que tenemos que te esfuerces valiente. Hay algo que le dice Dios antes. El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios aquí a Josué? Persiste en la meditación, en la lectura, porque si tú te dedicas a esto, si de día y de noche estás leyendo, si se vuelve un hábito en tu vida, tú vas a poder sobresalir, vas a poder salir de esos problemas que puede atravesar, de esa tarea tan grande que iba a adquirir, iba a tener la capacidad de poder enfrentarlo, ¿verdad? No podemos cumplir los propósitos por los cuales Dios nos ha elegido si no tenemos las herramientas. Si las herramientas nos las da la palabra del Señor. Es importante, Neri, no solamente en cuanto al cerciorarse de las enseñanzas que recibimos, sino ¿cuántas veces comemos al día hablando físicamente? 3, 4, en México probablemente mucho más, lo puedo dar con fe, pero necesitamos el alimento físico para poder desarrollar nuestra vida. Si dejas de comer por varios días, te vas a debilitar, te vas a enfermar y no vas a poder hacer las cosas que tú tienes que hacer en el día a día. En la vida espiritual es exactamente lo mismo, solamente que nosotros no lo vemos. Necesitamos alimentarnos a través de la palabra, por eso es que vemos cómo le dice a Josué: no te apartes de ella, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Por eso en el Salmo capítulo 1, medita en ella de día y de noche. Pero ¿saben cuál es el punto? Nos cuesta mucho crear hábitos cuando no encontramos en lo que vamos a hacer un deleite. En el Salmo 1, el salmista plantea que la ley de Jehová tiene que ser nuestra delicia. Y cuando algo es delicioso para nosotros, no nos va a costar buscar de ello, no nos va a costar pasar tiempo en la escritura. El problema es cuando la escritura no tiene relación conmigo, vivo una vida aislada de la escritura y no encuentro en ella mi delicia. Difícilmente vamos a poder desarrollar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere si no estamos continuamente meditando en la escritura. Claro, no, y de esta parte también algo que hemos estado hablando en múltiples capítulos es la parte de formar hábitos. Entonces, ahorita que estamos hablando del hábito de la lectura, es como si lo viéramos también con los hábitos de nuestra vida cotidiana.
un hábito como el hábito de hacer ejercicio, el hábito de comer saludable. A lo mejor al principio va a costar un poco, pero después se vuelve parte de nuestra vida y lo disfrutamos. Entonces, en ese sentido también, a lo mejor al principio puede ser un poco complicado porque no estamos acostumbrados quizá algunos, pero si lo empezamos a hacer, poco a poco se va a ir haciendo algo parte de nuestra vida y lo vamos a empezar a disfrutar y vamos a ver también los beneficios que trae el acercarnos por medio de la lectura, pues a esta parte tan importante, ¿no? Sí, yo creo que no es un secreto para ninguno de nosotros ni para las personas que nos están escuchando que crear o desarrollar un hábito cuesta, es difícil, son cosas a las cuales muchas veces no estamos acostumbrados. Una vez leí algo que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante en cuanto al cómo poder desarrollar el hábito de estudiar la escritura o de leer la escritura. Y lo que leí, la persona, el que escribió el libro, decía que él, para poder crear una disciplina y un hábito en su vida de que la palabra de Dios estuviese diariamente en relación con él, decía que si no leía la escritura en la mañana temprano, antes de hacer sus cosas, no desayunaba. Porque decía, si no tengo tiempo para alimentar el espíritu, tampoco tengo tiempo para alimentar la carne. Wow. Pasó mucha hambre, entonces. Pasó mucha hambre, pero cada vez que le daba hambre se acordaba por qué tenía hambre. En un mes bajó unos cuantos kilos. Buscaba el espacio, buscaba el momento, buscaba el lugar para leer la escritura, porque yo primero tengo que alimentar mi espíritu antes que alimentar la carne. Es una forma de comenzar un hábito. Comenzar un hábito, porque nos cuesta mucho. Fíjate que hablando ahorita al respecto de eso, creo que y también el cómo empezar un hábito ya va a depender mucho de cómo es el carácter de uno mismo también. Uno puede decir, bueno, es que yo necesito ser muy estricto con mis decisiones y con una podemos decirle, con una estrategia estricta, puedo llevar a cabo este hábito. Pero hay quienes también somos olvidadizos y se nos va la onda a veces. Entonces, en alguna ocasión, como para generar este hábito, me gustaba mucho un hermano que se dedicaba mucho a evangelizar. Platicando con él, le decía, oye, ¿cómo le haces para crearle esa conciencia a la gente de que se ponga a leer algo? Me dice, porque es que normalmente el hermano siempre tenía estudios y tan constante y hacía que crearan esta idea, esas ganas de leer. Me dice, es que tan fácil como es, oye, se acercaba a la gente y le decía, oye, ¿te gusta la poesía? Sí, mira, aquí hay un libro lleno de poesía y le enseñaba proverbios. Oye, ¿te gusta la historia? Sí, o la guerra. Sí, mira, aquí hay un libro del Antiguo Testamento donde habla solamente de guerras. Entonces, ¿cómo podemos empezar también este hábito? Es, ¿qué parte o qué idea nos gusta leer, verdad? Si nos gusta leer poesía, si nos gusta leer acerca de la familia, si nos gusta leer acerca de los consejos, acerca de historias de guerra, historias de cómo es que vencen a gigantes, pues podemos empezar con eso. Vamos a leer cosas con las que a lo mejor nos gusta interactuar. Nos sentimos identificados. Exactamente, y poco a poco esto nos va a orillar a que más nos adentremos a leer, ¿verdad? Sí, Raúl. Entonces, llevando esa línea, para tirarte una bomba, ¿qué pasos simples, fáciles para una persona que está iniciándose o que desea, mira, se me hace bien difícil, ¿qué puedo yo empezar a hacer para comenzar a yo tener un hábito más de lectura? ¿Y qué estrategias me pudieran ayudar a mí a yo no solamente iniciar, pero también ser constante? Porque todo va de la mano, ¿no? Es empezar, pero también ser constantes. Bueno, generalmente las personas cuando tienen el deseo de comenzar a leer, a veces no saben por dónde comenzar. Yo creo que es importante que nosotros podamos conocer un poco más acerca de la vida de Jesús. Por eso los evangelios son historias muy lindas que nos ayudan a entender quién fue Jesús, qué hizo Jesús, todo lo que hizo por nosotros, el gran poder que tiene para ayudarnos hoy día y cómo puede transformar la vida de cualquiera, incluso la nuestra. Pero para aquellos que de repente les cuesta un poco, me gusta mucho. Proverbios tiene 31 capítulos. Los meses tienen algunos 31 días. Entonces muchas veces le he dicho a algunos, para que comiences a crear un hábito, lee un proverbio al día. Y para que no te confundas dónde quedé, cuál leí, qué día soy. Hoy es 22 o 23, bueno, lee el capítulo 22. Y el día 23 lees el capítulo 23. Y así vas creando por lo menos una relación con la palabra y vas teniendo el hábito de, aunque sea, leer un capítulo al día. Sí, y creo que pensando en eso también es otra estrategia relacionada es, pues uno también se motiva a leer más cuando comparte también. Cuando uno está viendo que lo que está aprendiendo lo está compartiendo y la gente también lo recibe, pues se motiva a leer más. Me acuerdo mucho, hablando de los Proverbios, capítulo 11, versículo 25, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será
saciado. Y que eso también cuando uno aprende y está leyendo constantemente y comparte, pues él también se alimenta y sigue esta cadena de querer más y aprender más y más. Ya estamos llegando casi al final. Pero debemos entonces, como vamos viendo, ¿no? De que empezar por un libro como Proverbios, dice 31 días, ¿verdad? Proverbios tiene 31 días. Podemos identificar, como nos habla Neri también, algún libro que nos interese por la temática. Y creo que también sería bueno, como también nos comentabas, de el ejemplo que nos dabas de esa persona que inicia antes de comer o desayunar, ponía un horario, ¿no? Y también eso nos puede ayudar a nosotros tener un hábito, ¿no? A poner un tiempo específico, ya sea breve o el tiempo que dediquemos, pero el tiempo nos va a ayudar. Decir, bueno, como cuando vamos a un trabajo, cuando hacemos, bueno, a esta hora voy a dedicar ese tiempo para la lectura, para yo ponerme a estudiar la palabra, para meditarla y demás. Sí, es importante. De hecho, una de las cosas que he estado tratando de trabajar en mi vida, porque también a veces cuesta crear hábitos, es establecerme horarios, no solamente de estudio, sino horarios de cada cosa y trato de en el día a día ir cumpliendo con esas metas. Y es importante, pero yo creo que el tener una relación con la palabra surge de la necesidad de conocer a Dios. Ustedes cuatro pueden saber, o tres, pueden saber, somos cuatro, pero cuando ustedes tres pueden entender un poquito más esto. Ustedes que están casados y aman a sus esposas, cuando ustedes la vieron y les llamó la atención, ustedes querían pasar tiempo con ellas porque querían conocerlas más, y mientras más las conocían, más se enamoraban y más la amaban. Lo mismo pasa con Dios. Si queremos conocer más a Dios y amar más a Dios y enamorarnos más de Dios, necesitamos la Escritura. Así que es una buena forma de motivarnos. Yo quiero amar a Dios, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero saber más de Él, cómo piensa Él, qué busca Él de mí. Todo eso puede impulsarnos a buscar el hecho de tener una relación más cercana con la Escritura. Claro, ¿no? Y de esta parte también entender que pues mismo Dios lo que quiere para nosotros, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y para que esto pase, necesitamos seguir adelante en la lectura. De hecho, también por ahí el Salmo 119, versículo 105, menciona también algo muy importante que a lo mejor también nos puede ayudar a tener esa visión tan importante de la importancia de la lectura. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos da a entender que sin esa palabra nosotros, nuestro caminar no va a ser el más fácil, no va a ser el bueno porque no vamos a saber dónde pisar, no vamos a ver el camino. Sin embargo, con la palabra de Dios pues nos va a iluminar para ir del modo correcto, es lo que Él quiere para nosotros. Y aquí, dos cositas breves, ustedes saben ¿sí? que a mí me gusta hablar bastante. Adelante. En Colosenses more, la palabra de Cristo more, y la palabra morar tiene que ver con el hecho de habitar. Permanentemente, Sí. no en un momento, no por unos minutos, no por unos días. Tenemos que hacer que la palabra de Cristo tenga una relación cercana con nosotros continuamente, que llegue a morar en nosotros. Y abundantemente tiene que ver algo que rebasa, Que es mucho. que es mucho, que llena y más. Sí. Entonces es algo que tenemos que tener presente. Y si quieren saber o motivarse más a escudriñar la palabra, el Salmo 119, que acabaste de citar, tiene 22 pasajes, 176 versículos, pasajes que tienen 8 versículos. Entonces yo lo que he hecho, tomo un pasaje por día, tengo para 22 días. Y todo el Salmo 119 va a apuntar a la necesidad de escudriñar la Escritura. Va a hablarnos de la Biblia, va a hablarnos de la Escritura. Así que también es una muy buena forma de poder motivarnos a leer. El Salmo 119 es maravilloso, les invito a que lo puedan leer. Así es. No aprenderse la memoria porque es muy largo. Es complicado, pero sí es una estrategia para empezar, ¿verdad? Y aquí es cuando entendemos, o ya como que cerrando este capítulo, ahora ya tratamos de meditar en esta ocasión sobre la importancia, los beneficios que tiene la lectura como un hábito en nuestras vidas. Y quisiera como que implantarles una pregunta que nos están oyendo, y es, ¿qué cambiaría en tu vida si hicieras de la lectura un hábito constante?
Ya vimos ahorita todos los beneficios que adquirimos. Entonces imagínate si lo haces un hábito constante en tu día a día, si lo llevas a la práctica de manera seguida, imagínate todas las cosas que podemos adquirir, todas las bendiciones que podemos recibir si como ahorita lo comentábamos, si dejamos que la palabra de Dios muere en nuestros corazones. Claro, y no lo dejes para mañana, porque el dejarlo para después, bueno, es como cuando nos hacemos propósitos y el lunes empiezo y llega el lunes y no lo empiezas. Que no quede nada más en un pensamiento, que no quede en la intención, que realmente lo llevemos a la práctica, porque como mencionábamos, va a transformar nuestras vidas, tanto para nosotros como para aquellos que tomen la Biblia y puedan llenarse de la palabra de Dios. Ya sea que comiences con un capítulo, con un versículo, con una página, pero que empieces, eso va a marcar la diferencia. Bueno, hemos llegado al final de este episodio sobre el hábito de nosotros a empezar a la lectura de la palabra. Agradecemos a Raúl, que ha venido de bien lejos, desde el final. Del último lugar del mundo. Desde el último lugar. Saludos a Chile. Sí, y le agradecemos a Raúl por estar con nosotros, por compartirnos un poco también de la palabra. Vamos a cerrar este capítulo como tenemos siempre, con una oración a cargo de... El hábito de la oración. Con el hábito de la oración, pues vamos a terminar con una pequeña oración con Eri. ¿Puedo Perfecto. decir algo bien breve antes? Claro. Adelante. Sí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo que de una u otra manera tenemos la responsabilidad de enseñar, vivimos continuamente escudriñando la Escritura. Pero hay algo que es interesante, porque a veces escudriñamos la Escritura solo con el propósito de preparar las clases que tenemos que dar. Y una vez me dijo una persona, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Escritura? No pensando en lo que tienes que enseñar en un lugar o en otro, sino en ti, en tu vida espiritual y en tener esa relación más estrecha con Dios. Y yo creo que muchos de nosotros que tenemos la responsabilidad de enseñar, leemos mucho, pero muy poco pensamos en leer para nosotros mismos. Así Y es. así que es importante también que la Escritura sea algo fundamental en cuanto a mi relación con Dios. Más allá de mi responsabilidad de enseñanza, tiene que ver con mi relación con Dios y es un hábito que necesitamos desarrollar si queremos tener una relación estrecha con el Señor. Así es. Sí, es que no Cerramos solamente. las pedradas. Sí, un poquito. Sí, como cuentas, no se trata solamente de adquirir, sino de compartir. Amén. Muy bien, pues les invito a que vayamos a Dios en oración. Oremos. Amantísimo Padre, creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra que nos has compartido, Señor eterno, y que día con día tenemos esa facilidad de tener en nuestros hogares y en nuestros corazones también, Señor. Queremos suplicarte que nos des ese deseo, Padre eterno, que nos ayudes a tener esa facilidad de poder tener la lectura constante en nuestro día a día, Padre eterno, que cada vez que la leamos podamos maravillarnos de tu amor, de tu misericordia, de tus grandezas, Señor eterno, de tu poder y de tu amor que sobrepasa todo conocimiento. Señor, te rogamos que nos ayudes también a fomentar ese hábito en nuestros corazones de querer aprender más y no solamente de querer aprender, sino también compartir lo que sabemos y vamos adquiriendo, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu misericordia y de tu amor. Señor, te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto siempre a aprender más y que lo podamos llevar a la práctica constantemente. En tus manos ponemos y te damos las gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión nos encontramos Neri Sánchez. Isaac Alvarado. Raúl Díaz. El hermanito lindo. Está lindo. Y su hermano y amigo Samuel Sánchez. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Como es costumbre, siempre decimos que nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico info@puntodencuentro.idc.com, donde si gustan también hacernos sugerencias de temas o contactar con nosotros, claro que lo pueden hacer con mucho gusto. Así que nos vemos en una próxima ocasión en un episodio nuevo. Hasta luego. Que Dios les bendiga.